Hermanos, Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Interesante. O sea que no, si queremos algo, si amamos algo, dice que no, nos llena, ¿verdad? No quedamos conformes. Pero también dice, esto es vanidad. ¿Qué nos aconseja nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo nos aconseja algo muy bueno, muy interesante. Vamos a Lucas 12:15. A Lucas 12:15, hermano. Vamos a sacar la Biblia para que así, ¿verdad?, nos apretemos los versículos y así podemos compartirlos con otro. Dice, Lucas 12:15 dice, el Señor Jesucristo, y les dijo, el Señor Jesucristo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Es verdad eso? Que nuestra vida, dice, no consiste en qué, en abundancia o en los bienes que tenemos. Pero dice, guardaos de toda avaricia. En Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 481, dice, para algunos, la adquisición de propiedades se convierte en una obsesión. ¿Qué es una obsesión, hermanos? Algo que deseamos, ¿verdad?, permanentemente. Y también dice que es una angustia persistente de una cosa o idea. Esa es obsesión, obsesionarse. La última vez estudiamos, recuerdan que estudiamos la toma de Jericó, ¿no? Cuando, bueno, fue el capítulo donde estudiamos en Josué 6 en adelante. Y que hubo un hombre que tomó algo que no le pertenecía y llegó a ser una maldición. ¿Recuerdan? Dice, incluso fue triste porque murieron ¿cuántos? 36 israelitas por el pecado de ese hombre. Cuando Dios dio una advertencia, dijo que la ciudad estaba ¿qué? Anatema, que nadie podía tomar nada de nada en esa ciudad. Esto es la segunda parte de que vamos a estudiar. ¿Por qué ese hombre, hermanos, tomó algo que no le pertenecía? Y vamos a relacionarlo también con este tiempo en donde el pueblo de Dios está fallando, o quizá no está fallando. Bueno, vamos a Josué 7:22. Josué 7:22 dice, 7:22. Dice, Josué entonces envió mensajeros, cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero bajo de ello. Bueno, recuerda que sus versículos, el 20, el 21, el 17, ya lo hemos estudiado, lo estudiamos la última vez. Cuando este personaje tomó algo y lo escondió debajo de su tienda, entonces, ¿qué hizo? Hicieron que una investigación para ver quién tomó ese
o mejor dicho, ¿quién ocasionó ese problema? 23 dice, y tomando de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué, y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. ¿Qué fue lo que encontraron debajo de la tienda? En el suelo y enterrado. Bueno, en el 21 ahí dice, en el 21 dice, y vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, la cual codicié y tomé. Y aquí está escondido, ¿dónde? Debajo de tierra, en medio de mi tienda. En unas Biblias más actualizadas viene la cantidad del 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. ¿Quién fue ese personaje? ¿Quién fue? Acán, ¿verdad? Acán. ¿Por qué Acán actuó de esta manera, hermanos? ¿Por qué él mejor dicho, tuvo ese deseo, se atrevió o de tomar algo que él escuchó que era prohibido? ¿Por qué? Bueno, dice, vamos a Proverbios 26:2 y vamos a ver por qué. ¿Qué nos dice Proverbios 26:2? Proverbios 26:12, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea que debe haber una causa para que se ejecute la maldición. Vamos, ¿por qué Acán tomó eso? Dice en Patriarcas y Profetas, página 531, Acán comprendía bien la reserva hecha y sabía que los tesoros de oro y plata que él codició pertenecían al Señor. El pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. La influencia que más ha de temer la iglesia no es de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino de los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. Wow. ¿Quiénes son los que están cometiendo ese obstáculo para que las bendiciones de Dios, dice, no bajen o no desciendan para el pueblo de Dios? ¿Quiénes? Oh, los cristianos profesos, inconsecuentes. ¿Qué es inconsecuentes? Que no actúan conforme a sus principios. Es duro, hermanos. Dice que el pecado de un hombre, de un solo hombre,
el desagrado de Dios descansa sobre toda su iglesia. Es triste, ¿verdad? Porque, bueno, dice, cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad y decadencia espiritual, se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios. Traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación. Con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios. Oh, hermanos, nuestros pecados ocultos. Por eso es bueno, ¿verdad? Pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Confesar nuestros pecados. A veces, hermanos, simplemente con la mirada pecamos. Josué 7:24, ahí, Josué 7:24, regresemos a Josué. ¿Qué pasó entonces? Cuando se encontró el culpable, dice, vamos aquí, dice Josué 7:24. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, lo agarraron, ¿verdad? Hijo de Zera, y el dinero, y el manto, y el lingote de oro, y también tomaron ¿a quiénes? ¿A quiénes? A sus hijos e hijas, a sus bueyes, sus asnos y sus ovejas y su tienda y todo lo que tenía, lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Me están siguiendo, hermano, con las escrituras? Porque es muy importante que saquemos los versículos, porque después el Espíritu Santo nos recuerda. Dice, tomaron, ¿verdad? Sacaron todo del campamento, las pertenencias de este hombre. Y dice, cuando finalmente venga una crisis y Dios habla en favor de su pueblo, ¿va a llegar una crisis aquí, al final? Sí, hermano. El pueblo de Dios va a ser perseguido. Aquellos que han pecado y que han sido una nube de oscuridad y que se han interpuesto directamente en el camino de las providencias de Dios por su pueblo, pueden llegar a alarmarse ante el extremo al que han ido murmurando y acarreando desánimo sobre la causa. Y como Acán, aterrorizarse reconociendo que han pecado, pero sus confesiones son demasiado tardías y no son del tipo correcto para beneficiarlos, aunque puedan desagraviar a la causa de Dios. Oh, hermanos, dice aquí que va a llegar una crisis al final. Y el que se preparó, se preparó. El que siguió pecando, el que fue una nube en la oscuridad y el que se interpuso directamente en el camino de las providencias de Dios, serán aterrorizados, así como fue Acán, reconociendo su pecado, pero demasiado tarde. Hay muchos, dicen, que actualmente
nombrarían el pecado de Acán como de poca importancia y lo examinarían de culpa, y lo librarían de culpa. Pero es porque no tienen conciencia del carácter del pecado y sus consecuencias, ni sentido de la santidad de Dios y de sus requerimientos. Oh, hermanos, a veces como hijos no comprendemos, no asimilamos la santidad de Dios, cómo es Dios. Venimos al santuario. Una vez me comentaron, no recuerdo quién fue, pero una persona, y una vez también lo vi, que en la iglesia, ¿verdad?, dominal, que ha escondido la verdad y que ha exaltado un día, el domingo, me refiero a qué iglesia, los miembros tienen reverencia a su santuario, y cuando salen, hermanos, del santuario, dicen que salen de espaldas, caminando hacia atrás. Una vez yo lo miré, se paró una persona y empezó a caminar hacia atrás, con la mirada hacia el frente. Dice aquí, y aquí el Espíritu de Profecía nos dice que no entendemos, no comprendemos, no asimilamos la santidad de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, porque a veces uno viene al santuario como si, vamos al santuario. A menudo se oye decir que Dios no tiene en consideración si condenamos o no diligentemente. A menudo se oye decir que Dios no tiene en consideración si concedemos o no diligentemente atención en su palabra, si obedecemos o no a todos los mandamientos de su santa ley. ¿Sí? Es cierto. Eso yo lo he hecho, hermanos. Cuando vengo a la iglesia, está hablando ahí el hermano, aquí enfrente, yo a veces estoy platicando con alguien. Es una falta de respeto a Dios. No solo a mí, no, a Dios. O al que está parado acá. Y dice aquí que son diligentes, que no son diligentes en atención en su palabra. Pero el registro de su trato con Acán debería ser una advertencia para nosotros. De ninguna manera librará Dios a los culpables. Y a mí me han dicho, no te preocupes, dice, Dios es bueno. Dios no nos va a castigar, dice, cuando Él venga, porque Dios es amor. Si no guardamos el sábado, no te preocupes, ¿verdad? Trata como tú puedas. Además, Dios es amor. Pero dice aquí que de ninguna manera Dios librará a los culpables. En Josué 7:24, ahí pasó algo muy interesante, hermano, y muy triste. ¿Qué dice? 24 al 26 dice: entonces Josué y todo ¿quién? Israel, el pueblo, tomó a ¿quién? A Acán, el dinero, el manto, el lingote de oro, y ¿a quiénes? A sus hijos e hijas y sus bueyos, ¿verdad? Y sus asnos, todo lo que tenía. Y dijo Josué, miren la pregunta que hizo Josué: ¿por qué nos has turbado
Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas, ¿qué le hicieron? Le apedrearon. Los quemaron a fuego. ¿Después qué? Después de apedrearlos con piedras. Y levantaron sobre él un gran ¿qué? Montón de piedras hasta hoy. Y Jehová se volvió de furor de su ira. Y por eso fue llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. ¿Qué pasó con los niños y niñas? Con los hijos de Acán. ¿Por qué Dios tuvo que también o permitió que sucediera eso? ¿Por qué tomaron a hijos e hijas? Porque en Ezequiel, ¿verdad? Lo hemos estudiado, Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, ¿qué? ¿Esa qué? Morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Entonces, ¿por qué las criaturas? Aquí dice niños y niñas, o hijos y hijas, ¿verdad? No sabemos la edad. Quizás eran adolescentes. ¿Por qué? Luego aquí, en comentario bíblico, tomo 2, página 992, dice, hay una pregunta. ¿Habéis considerado por qué todos los que estuvieron unidos con Acán también fueron objeto del castigo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué fueron objetos del castigo de Dios? Fue porque no habían sido preparados y educados de acuerdo con las instrucciones dadas a ellos en la gran norma de la ley de Dios. Los padres de Acán habían educado a su hijo de tal manera que se sentía libre de desobedecer la palabra de Dios. ¿Quién fue ahí? Los padres de Acán. Le permitieron libre albedrío a los hijos. Los principios inculcados en su vida lo llevaron a tratar a sus hijos de tal manera que también se corrompieron. La mente actúa y en su vez influye sobre otra mente. Y el castigo que incluyó a los que estaban relacionados con Acán revela que todos estaban implicados en la transgresión. Fueron cómplices. Tal el padre, tal los hijos, tal la madre, tal las hijas. Hermanos, a veces como padres uno falla. Y con esto, hermanos, que hemos escuchado, pues, hijos que se han salido de la iglesia y se han ido. Pero dice que hay que orar por ellos. Pero sin embargo, a veces no lo hacemos. Murieron, ¿verdad? Los hijos de acá. Toda la familia, la mujer y hijos murieron. Fue triste. Ahora, aquí dice, ahora me imagino la escena, los gritos, los jóvenes como estuvieron ahí gritando cuando empezaron a golpearnos. Pero ¿cuántos murieron en el ejército? 36 hombres. Ahora, me pongo a pensar, no, esta es mi opinión, pero si un hijo hubiera hecho como hizo el sacerdote, el hijo de Aarón, ¿cómo se llamaba? Eleazar. Y cuando un israelita trajo a una mujer al campamento, ¿qué hizo él? Agarró la lanza y lo lanzó a los dos. O si un hijo de Acán hubiera pues denunciado el pecado, porque aquí el Espíritu de Profecía dice que hay que
Hay que confesar nuestros pecados, incluso los pecados que a veces se nos olvidan, a veces cometemos y no lo hacemos. Hay que confesarlos, hermano. Vamos a Santiago, hermano. Ahí nos aconseja algo Santiago, hermano. Santiago 1:3. Santiago 1:3. Santiago 1:13, perdón, 1:13. Ahí mismo en la hoja, ¿verdad? 1:13. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no nos tienta, hermanos, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Y el deseo, cuando es concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra ¿qué? Muerte. Por eso tuvo que morir esa familia, porque la paga del pecado es ¿qué? No era, es muerte. Amados hermanos, dice el 16, amados hermanos míos, no erréis, dice aquí el apóstol. Qué consejo, ¿no? A la vista de aquel costoso manto babilónico, despertó la codicia de Acán aún frente a la muerte, que por su causa aún, hermanos, frente a la muerte. Lo llamó mántico babilónico muy bueno. Manto babilónico muy bueno. Un pecado le había llevado a cometer otro, y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro de Jehová. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es que entre todos los pecados el más común, el que se considera con más liviandad, el pecado de la codicia, hermano. Dice aquí que es que el más común. ¿Qué entendemos como común? Popular. ¿Perdón? Popular. Popular. El más común. Y que se considera muy liviano. O sea, poco serio, sin interés, liviano. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan. Cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. El 10º mandamiento. ¿Dónde está el 10º mandamiento? Ay, hermanos. Codiciar. Codiciar. Dice aquí que es un pecado muy común. Un pecado que
que el pueblo de Dios estará fallando? Hebreos 13:15, hermanos. Ahí en Hebreos 13:15 dice, nos da Hebreos 13:5, dice, voy a leer en la Biblia actual, también aquí la Reina Valera, come. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos de lo que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. 13:15. Sí, 13:5. 13:5. ¿Dije 15? Sí. Perdón, 13:5. 13:5. ¿Ya lo tienen? Sí. Amén. 13:5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Amén. Amén. Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces nos preocupamos, ¿verdad? Lo digo por mí, hermano. A veces me preocupo. Y yo creo que por eso tengo el pelo blanco. Porque me preocupo. Dice un amigo, ¿por qué te preocupas tanto? No sé. Pero aquí hay una promesa, hermanos. Dice que Él nunca nos va a dejar. Ni nos va a desamparar. Pero a veces por falta de fe, ¿verdad? Pero aquí dice que sea vuestro carácter o vuestras costumbres sin avaricia. Digo, avaricia, pues que no la codicia. Entonces busqué, es lo mismo. Son sinónimos que dice ambición, egoísmo, mezquindad, tacaño, avaricia, codicia. Mire lo que dice, hermanos. El espíritu de profecía dice, la codicia es un mal que se desarrolla gradualmente, poco a poco, ¿verdad? Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella se hizo hábito en él y le ató con cadenas casi imposibles de romper, Aunque fomentaba este mal, le habría horrorizado el pensamiento de que pudiera acarrear un desastre para Israel. Pero el pecado embotó su percepción. Y cuando le sobrevino la tentación, cayó fácilmente. La codicia, hermanos, dice que se desarrolla gradualmente. Y es un hábito, hermanos, que es difícil, dice aquí, o imposible de romper. ¿Por qué? Solamente Dios, ¿verdad?, nos puede quitar ese mal. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿No se cometen aún hoy pecados semejantes a ese y frente a advertencias tan solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas? ¿Se cometerán esos pecados, hermano? O sea, estoy hablando en el pueblo de Dios, porque si es afuera, allá hay de todo, ¿verdad? En el pueblo de Dios. Se nos prohíbe tan expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán que tomara los despojos en Jericó. O sea que no nos interesa, ¿no? A veces cuando yo vengo a la iglesia, me pongo de ejemplo yo, hermanos, no quiero molestar. Estamos aquí, estoy aquí, quizás mi pensamiento en otro lado, quizás platicando o pensando otras cosas.
o pensando en los negocios, si tengo negocios, o pensando en el trabajo, o en el dinero. Una vez escuché a un pastor, hermanos, que dice que cada minuto, cada segundo, tenemos que tener a Dios en nuestra mente. Imagínense. Digamos, cada minuto hablando con Dios, platicando con Él, todo el día. Dice, se nos prohíbe tan expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán y tomar los despojos en Jericó. Por donde quiera se ve su viscosa huella, dice. Crea descontento y disensión en las familias. Despierta a los pobres envidia y odio contra los ricos e induce a estos a tratar cruelmente a los pobres. Es un mal que existe no solo en las esferas segrales del mundo, sino también existe en la iglesia. Cuán común es encontrar entre sus miembros egoísmo, avaricia, ambición, descuido de caridad y retención de los diezmos y las primicias entre los miembros de la iglesia. Cuando tomamos, dice aquí, los diezmos y las ofrendas, dice que es por eso, hermanos, hemos dicho acá que cuando damos el diezmo, lo damos porque Dios quiere preparar nuestros corazones, ¿verdad? Que no seamos egoístas, que no seamos ávaros, como dice aquí, o ambiciosos. Hay muchos que no aceptan esa ley de los diezmos y las primicias en el pueblo de Dios. Entre los miembros de la iglesia que gozan del respeto y de la consideración de los demás, desgraciadamente hay muchos acanes. ¿Dónde? En la iglesia. Por eso, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos aconseja, va en Lucas 12:15 que leímos. Le dijo, mirad, dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en las abundancias de los bienes que posee. Hermano, que Dios nos ayude en verdad. Que Dios nos ayude porque lo digo por mí, hermano. Lo digo por mí porque a veces fallamos. Cuando venga aquí la persecución, hermanos, cuando todos tenemos de una manera salir de aquí, si tenemos propiedades, si tenemos negocios, todo esto, hermanos, tenemos que dejarlo. Si tenemos que salir así, hay que dejar todo eso. Pero muchos, hermanos, van a voltear hacia atrás. Ojalá, ¿verdad? Que nuestra iglesia no. Pero muchos van a voltear hacia atrás, sí. ¿Se van a qué? A convertir en estatua de sal. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice, lo que nos aconseja también nuestro Dios. Primera de Juan 2:15 adelante dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre. Oh, hermanos, y a veces mejor amamos las cosas del mundo, pero Dios nos está enseñando que tenemos que prepararnos para ese gran día. Dice Testimonios para la Iglesia, página 4, tomo 4, página 85, dice: es esta creciente devoción a la ganancia de dinero y el egoísmo, engendrado por el deseo de ganancias, lo que priva a la iglesia del favor de Dios y embota la espiritualidad. Cuando la cabeza y las manos están constantemente ocupadas de hacer planes y trabajar para acumular riquezas, se olvidan las exigencias de Dios y la humanidad. Cuando estamos ocupados, ¿verdad?, nos olvidamos de Dios. Eso nos ha pasado, me ha pasado, hermano. Estamos ocupados en el trabajo, llegamos cansados, ¿sí?, a dormir. Pero en vez de darlo todo por Cristo, muchos han tomado el lingote de oro y el codiciable manto babilónico y lo han escondido en el campamento. ¿Cuándo lo dice? ¿Cuántos? Muchos. Pero en vez de darlo todo a Cristo, dice, muchos escondemos, ¿qué? El lingote de oro, y lo escondemos, el oro, el manto babilónico, y lo escondemos en nuestros hogares, ¿verdad? Aquí es el campamento. Si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar a todo el campamento de Israel, podemos sorprendernos ante este escaso éxito que corona nuestros esfuerzos, ahora que cada iglesia y casi cada familia tiene su Acán. Entonces, oh, hermanos, dice aquí, en vez de darlo todo por Cristo, no queremos. Yo no quiero dar todo por Cristo. Escondo mi lingote de oro, el manto babilónico, allá, en mi casa. Dice aquí que muchos acanes hay en la familia y en la iglesia. Ahora, dice aquí en Proverbios 6:16, Proverbios 6:16 dice algo muy interesante, hermano. Casi terminamos ya. Proverbios 6:16 y al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Proverbios 6:16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuántas cosas? 7. 1. Los ojos altivos. 2. La lengua mentirosa. 3. Las manos derramadoras de sangre inocente. 4. El corazón que maquina pensamientos inicuos. 5. Los pies presurosos para correr al mal. 6. El testigo falso que habla mentiras. 7. El que siembra discordia entre los hermanos. Todo eso Dios las aborrece, hermano. Los ojos altivos. Quizás yo tengo los ojos altivos. Quizás. O la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Bueno, pues yo no lastimo a nadie, pero simplemente, hermanos, al hablar mal de aquella persona o juzgarlo. El testigo falso que habla mentiras, dice. Los pies presurosos para correr el mal, y el que siembra discordia entre los hermanos. Oh, hermano. Dice: varios pecados acariciados y practicados por cristianos profesos traen la ira de Dios sobre la iglesia.
¿Cuántos? Varios pecados acariciados. En el día en que el libro mayor del cielo sea abierto, el juez no expresará con palabras la culpa de hombres. Oye, hermano, cuando el libro sea abierto, dice que Dios no va a culpar. O sea, no va a hablar con sus palabras para culpar a los hombres, sino que echará una mirada penetrante, acusadora, dice. Y todas las acciones, todas las transgresiones de la vida quedarán vivamente impresas en la memoria del transgresor. No será preciso que, como en los tiempos de Josué, se busque a la persona entre la tribu y la familia. Sus propios, dice, nuestros propios labios confesarán su vergüenza, su egoísmo, su codicia, su deshonestidad, su disimulo y su fraude. Sus pecados ocultos al conocimiento de los hombres serán proclamados como si estuviesen en medio de la plaza pública por Dios. ¿Y qué pasa cuando está una plaza pública? No, que mira, hizo esto. Se escucha, ¿verdad? La influencia que más debe temer la iglesia no es de los oponentes infieles o blasfemos declarados, sino de los que profesan a Cristo de manera inconsistentes. Son los que actualizan las bendiciones del Dios de Israel y traen debilidad sobre la iglesia. El reproche difícil de borrar, un reproche difícil de borrar. Si tenemos, hermanos, si yo tengo pecados ocultos, dice que soy piedra de tropiezo para la iglesia. El Espíritu de Dios se entristece por el orgullo, la extravagancia, la deshonestidad, la explotación que se permiten algunos que profesan ser piadosos. Todo esto trae el descontento a Dios sobre su pueblo. Tomo decimos para la iglesia, tomo 4 páginas, 85 a 86, hermano. 482 también. Proverbios, ¿verdad? 15:3. Proverbios 15:3. Voy a leer, hermanos. Dice aquí: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y los buenos. Vale, otro aquí, otro. Colosenses 3:1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Colosenses 3:1 al 3. Hermanos, dice aquí: sean honestos en todo tipo de negocios. La costumbre de explotar, la costumbre de explotar en el comercio es tan habitual en el mundo. No es ejemplo para los cristianos. No se deben apartar de la perfecta integridad, ni aún en los asuntos más pequeños. Vender un artículo más de lo que vale, aprovechando la ignorancia del comprador, es un fraude. Cuando vendo un carro, por ejemplo, lo quiero vender más de lo que me costó, y dice que es un fraude. Los beneficios desleales, las pequeñas argucias en el comercio, la exageración de la competencia, cuando competimos, el menosprecio a un hermano que intenta llevar a cabo un negocio honrado, son causa de corrupción de la pureza de la iglesia y arruinan su espiritualidad. En las pequeñas argucias, o sea, engaños, artimañas, trampas, falsedad, cuando hacemos un negocio, dice que eso trae corrupción a la iglesia y arruina su espiritualidad. El mundo de negocios no escapa al gobierno de Dios.
El cristianismo no debe ser exhibido únicamente en el sábado y en el santuario. Es asunto de todos los días de la semana y todos lugares. Sus exigencias deben ser reconocidas y obedecidas en el taller, en el hogar y en los negocios, con los hermanos y con el mundo. Oh, hermano, el hombre en el negocio tiene que ser sincero, dice, y tener un negocio a veces es difícil, ¿verdad? Porque eso en los negocios se ve, hermanos, un fraude, pero fraude. Engañan a la gente. Y eso Dios quiere que seamos, dice aquí, honestos en todo tipo de negocio. Dice la primera iglesia cristiana no tuvo los privilegios y oportunidades que nosotros tenemos. Era un pueblo pobre, pero sentía el poder de la verdad. El blanco que tenía por delante era suficiente para llevarlos a invertirlos todo. Sentían que la salvación o la perdición del mundo dependían de sus medios. Lo entregaron todo, se mantuvieron listos para ir o venir a las órdenes de su Señor. Nosotros profesamos estar gobernados por los mismos principios, bajo la influencia del mismo Espíritu. Vayamos individualmente a trabajar para estimular a otros por nuestro ejemplo de benevolencia desinteresada, de nuestra bondad, ¿verdad? Benignidad y generosidad, hermano. Hoy pues tenemos ahí, vamos a ir a repartir material. Hace 8 días se repartió, no, ¿cuándo fue? Esta semana, ¿verdad? Se repartió material, hermanos, y repartimos una caja, se terminó la caja. Hermanos, para terminar, fue duro las notas, a mí, la verdad. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacerlo mejor con nuestra familia, con nuestros hijos, con la avaricia, con la codicia que tenemos en nuestros corazones. Bueno, a veces, ¿verdad? Queremos que Dios nos ayude, hermano. Dicen Salmos 141:4. Para terminar, hermanos, busquemos Salmos 41:4. Dicen, este salmo está interesante, muy lindo. Salmos 141:4. No dejes que mi corazón se incline a nada malo. Salmos 141:4. No dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen ¿qué? Iniquidad. No me dejes comer de sus manjares. Interesante, ¿no? ¿Sí lo encontraron? ¿Qué nos enseña aquí? Oh, no dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías. Salmos 140, unas hojas atrás, Salmos 19:36. Salmos 19:36. Salmos 119:36, perdón. Salmos 119:36, unas hojas atrás. Salmos 119:36. Dice, inclina mi corazón a tus, ¿qué? Testimonios y no a la avaricia. Oh, cómo está relacionado, ¿no? Con la santa ley de Dios. Porque ahí dice, ¿no? No codiciarás. Inclina mi corazón a tus testimonios, no a la avaricia. Oh, hermanos. Pues, ¿qué podemos decir, hermanos? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y claro, si ponemos de nuestra parte.
si ponemos de nuestra parte. Dios, como se ha compartido aquí, que debemos tener un corazón dispuesto, pero a veces no queremos. Nuestro corazón es duro, pero hay una promesa, hermanos, que Dios puede quitar ese corazón de piedra y poner uno de carne. Para terminar, hermanos, vamos a entonar el himno final 424, y como se está grabando el tema, quisiera comentar algo para los que van a mirar este video. Dios puede trabajar de muchas maneras, ¿no? Quizás nunca lo vamos a saber. Quizás unas personas se van a mirar este video, Dios las puede llamar. Y recordemos que Dios quiere prepararnos para ese gran día final. Él quiere que pues dejemos todo, la avaricia, el egoísmo, que preparemos, que refinemos nuestro carácter, ¿no? A todos los que van a mirar este video, pues que le pidan a Dios, ¿no? Al Señor Jesucristo, que les ayude en su forma de ser, y que nos ayude a nosotros también en nuestro carácter, en nuestra forma a veces de expresarnos, más que nada en la codicia, hermanos, que es un mal hábito muy común, y que en verdad Dios les toque sus corazones, y que su Santo Espíritu los guíe a toda verdad. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y entonemos el himno 424. 424. Nunca desmayes. ¿424? Amén. Amén. Sobre el Salvador, Dios cuidará.
Cuando tengan un tiempo en su casa, en sus hogares, hermanos, en Josué 7 hay una nota, dice una nota escrita de profecía. Está larga, solamente voy a estudiar dice: la historia de Acán enseña la solemne lección de que por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre el pueblo o una nación, hasta que la transgresión se descubra y se castigue. El pecado es corrupto por naturaleza. Un hombre infectado con su mortífera lepra puede comunicar la corrupción a miles. Wow. Lo relaciona con la lepra, dice que puede infectar a miles. Está larga la nota, está muy interesante, está en la página 244. Amén. Vamos a orar, hermanos.